Noches, profesor, estudiantes. Esta es la presentación que hice sobre los temas que tenemos para el ensayo de estadística inferencial. Mi nombre es Michael David Villa González. Entonces, la tabla de contenido. A continuación tenemos el tamaño óptimo de la muestra, la prueba de hipótesis para una población de las muestras grandes, prueba de hipótesis para dos poblaciones, muestras pequeñas, intervalo de confianza para una población, muestra grande, y terminamos con los intervalos de confianza para dos poblaciones, muestras pequeñas. Tenemos acá el primer tema, la definición del primer tema, que es el tamaño óptimo de la muestra. Básicamente es el objetivo de determinación del tamaño adecuado para una muestra, estimar los parámetros determinados con el nivel de confianza deseado, detectar las diferencias si realmente existen entre los dos grupos de estudio con un mínimo de garantía. La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente. Tenemos una n óptima que es igual a n es el tamaño de la población, por z al cuadrado, z es el nivel de confianza, por P y por Q, siendo P la probabilidad de éxito o proporción esperada y Q la probabilidad de fracaso. Tenemos abajo D al cuadrado, que D al cuadrado es la precisión, es el error máximo admisible en términos de proporción, por N, nuevamente el tamaño de la población, menos 1, más Z al cuadrado, que es el nivel de confianza al cuadrado, por P y por Q. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que nos define para poder obtener el tamaño óptimo de la muestra. Este es un ejemplo que encontré. Entonces, básicamente el ejemplo para tener en cuenta es que para la seguridad del 95%, ZA es igual a 1.96 y para una seguridad del 99%, ZA equivale a 2.58. Estos valores provienen de la tabla de distribución normal Z. Entonces, aquí viene directamente el ejemplo. El ejercicio. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de shampoo para bebé? Si se conoce el número de familias con bebés en el sector de interés es de 15.000. ¿Listo? Entonces, la proporción esperada asumimos que puede ser aproximada del 5% si no se tuviese ninguna idea de dicha proporción. Utilizamos el valor de P igual a 0,5 que equivale al 50% que maximiza el tamaño muestral. Entonces básicamente cogemos la fórmula anterior y reemplazamos los datos. Entonces queda 15.000 por 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.095 sobre 0.03 al cuadrado por 15.000 menos 1 más 1.96 al cuadrado por 0.05 por 0.95. Eso nos da un total de 200. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos? Hacemos el análisis que se requiere encuestar no menos de 200 familias para obtener una seguridad del 95%. Listo. Continuamos. Para el segundo tema tenemos la prueba de hipótesis para una población de muestra grande. Para este tema tenemos el siguiente ejercicio. De acuerdo a las normas establecidas de una prueba de actitud académica, las personas que han concluido sus estudios secundarios debían tener un promedio del 76.7 puntos. Sí, se sabe por su investigación anterior sobre el caso de la desviación estándar fue de 8.6 puntos y 45 personas que concluyeron estudios secundarios son elegidos aleatoriamente y alcanzan un promedio de 73.2. Pruebe la hipótesis de que el promedio ha disminuido. Entonces, a continuación, tenemos los datos. Entonces, tenemos la media que es 76.7
y tenemos la desviación estándar, tenemos 8.6, n es la muestra, el promedio es 73.2. Este valor es la hipótesis, corresponde a la hipótesis nula, y esta es la hipótesis alternativa y esta es la hipótesis nula. Entonces, vamos a sacar z. Listo, este sería el z calculado, que reemplazaríamos valores directamente de los que obtenemos acá en el problema, y como resultado nos da menos 2.73. Listo, acá en la parte de arriba sacamos el nivel de confianza, que es del 95%, y es el nivel, y abajo tenemos el nivel de confianza. Nivel de confianza más nivel de significación es igual a 1. Entonces significación equivale al 0.05, y obtenemos z de alfa, que es equivalente a 1.645. Aquí podemos ver en la gráfica la zona de rechazo, que equivale, esta zona de rechazo equivale a 1.645. Para el tercer tema tenemos la prueba de hipótesis para dos poblaciones muestras pequeñas. A continuación tenemos un ejercicio en donde tomamos dos muestras de estudiantes que son la metodología 1 y la metodología 2. Sacamos la diferencia entre los dos y sacamos la media y la desviación estándar que se encuentran acá abajo de esos valores. Entonces tenemos acá la fórmula, que el valor de mu sub 0 es de o nula. Listo, ahí vemos dos regiones de rechazo. Básicamente es como se están tomando dos poblaciones, se tienen dos fórmulas, dos valores. Listo, entonces el primer valor, reemplazamos los datos de los que tenemos directamente en la tabla, y el resultado es menos 2.8594. ¿Listo? Entonces ese es el primer dato. Para el segundo dato pues tomamos los otros datos muestrales y ahí nos va a sacar la otra región. Listo. Como cuarto tema tenemos los intervalos de confianza para una población de muestra grande. Entonces básicamente esto está definido por esta fórmula que vemos acá. La fórmula corresponde, dice que P corresponde al valor de la muestra y suma o resta del margen de error. La CE es el error estándar, que es la raíz del valor muestral 1 menos el valor muestral sobre n, que es la proporción. Entonces básicamente, ¿qué es la proporción? La proporción es la cifra que tomamos de unos datos o de una tabla de datos que tenemos. Aquí en la parte derecha tenemos los niveles de confianza y los datos a lo que equivale z. Entonces el nivel de confianza del 90% equivale a 1.645. El nivel de confianza del 95% equivale a 1.96 y el nivel de confianza del 99 equivale al 2.576. Listo. Para este caso tenemos el ejemplo que dice: en una escuela se toma una muestra de 50 estudiantes. Los estudiantes se someten a un examen. La pregunta es: ¿cuál es el estimado del intervalo para la proporción poblacional para el nivel de confianza del 95%? Vemos entonces que P es igual a la cantidad de alumnos que aprobaron el examen, que es 40,
y dividido a la muestra total de estudiantes. Entonces eso es 40 dividido en 50 igual a 0.8. Entonces 0.8 es el valor que se va a sustituir en la fórmula del intervalo de confianza para la proporción. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el valor de P es igual a 0.8 más o menos 1.96, ya que esto es el nivel de confianza del 95% que corresponde al 1.96. ¿Listo? Entonces eso vamos a sacar la raíz de 0.8 de 1 menos P, que es 0.8 sobre el total de la muestra, que son 50 estudiantes. Entonces, realizando esta operación nos da 0.11. Entonces queda 0.8 más o menos 0.11. Entonces decimos que el intervalo de confianza da desde el 0.69 hasta el 0.91. Entonces, como conclusión decimos que hay un 95% de confianza del intervalo que contenga el valor de la proporción poblacional. Continuamos con el último tema. El último tema es el intervalo de confianza para dos poblaciones de muestras pequeñas. Para este intervalo de confianza tenemos dos muestras que tienen unas varianzas desconocidas y diferentes. Para poder generar esta aplicabilidad en estos problemas, tenemos que estas dos muestras tienen que cumplir tres condiciones. Las siguientes son que ambas poblaciones deben tener una distribución normal o aproximada, y la segunda es que la varianza debe ser diferente, así como se muestra en esta gráfica. Y la tercera, por último, es que se debe tomar la muestra de cada una y que sean totalmente diferentes. Acá en la parte derecha tenemos ya como tal la ecuación que nos da tiene dos límites: el límite superior, que es el inicio de la ecuación, que corresponde al primer intervalo, y la segunda, que es el límite inferior, que corresponde al segundo intervalo. Tenemos también que para definir esta ecuación debemos tener los grados de libertad, que se obtienen de esta manera, así como lo muestra esta ecuación. Listo. Entonces acá en la parte de arriba tenemos los datos de las dos muestras. Entonces los datos son 10, la varianza son 58.28. Este dato se obtiene aplicando la varianza en cada uno de los números, y acá este es el promedio que tenemos de la muestra, que es de 12.50. ¿Listo? De la misma forma vamos a resumir o vamos a reducir la información para la muestra rural. Entonces la urbana corresponde a todo lo azul y la rural corresponde a lo naranja. Montamos la misma fórmula para obtener esos datos. Listo. Con estos datos sacamos los grados de libertad que se obtienen de la siguiente manera. Entonces reemplazamos estos datos directamente en la fórmula y nos da un total de 13.24 más o menos 13. Listo. Como el nivel de confianza es de 90 grados, tenemos un alfa de 0.10. Entonces nos vamos a la tabla donde encontremos algo de 13 grados de libertad y tengamos una probabilidad de área más o menos del 5%. Entonces tenemos más o menos este valor de t, que corresponde al 1.771. Entonces vamos a reemplazar los datos en la tabla de la primera fórmula que les mostré.
Entonces básicamente vamos a reemplazar los datos. Esto nos va a dar que para el intervalo 1 nos da menos 24.60 y para la segunda nos da menos 5.40. ¿Cómo se interpreta o cómo se puede manejar este gráfico directamente en un plano? Entonces vamos a ubicar dónde se encuentra el 0 después de ubicar cada uno de los puntos. Entonces cogemos el intervalo menos 24.60 y 5.40. Como el 0 no está dentro del rango, entonces podemos concluir, como el 0 está a la derecha, que las medias poblacionales no son iguales. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la media poblacional 2 es más grande que la media poblacional 1. Entonces, pues eso podemos concluir de la solución del problema.